de una vida, ¿verdad?, de pecado, de una vida sin Dios y sin esperanza, y gracias a Dios por Él. Hoy en este día, ¿verdad?, como quisiera que estuvieran todos, quiero hablar de los ministros. Primeramente, ¿verdad?, quiero introducirme ahí en el libro de San Lucas con un texto muy conocido, ¿verdad?, en el capítulo número 22. San Lucas, capítulo número 22, versículo número 25. Tanto, ¿verdad?, que tocamos los textos y los volvemos a tocar y los volvemos a tocar. Y todo esto, ¿verdad?, nos sirve. Y sobre todo hoy, ¿verdad?, yo quisiera que pusiera mucha atención todos aquellos, ¿verdad?, que hemos sido llamados al ministerio, pero sobre todo, ¿verdad?, al ministerio de la palabra de Dios. El ministerio es muy amplio. El ministerio de la música, aunque es menos relevante, ¿verdad?, que el de la palabra, es uno de los ministerios que va muy de la mano con el ministerio de la palabra, en la forma en que Dios lo utiliza en el culto, para rendirle culto, para alabar al Señor, para reconocer, para cantarle, ¿verdad? Y hay otros ministerios que también hacen su función, aunque no sean músicos, aunque no sean predicadores, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio, un servicio. Este es el ministerio de Dios. Ahorita vamos a ver algo muy claro, ¿verdad? Primeramente vamos a partir de aquí del versículo número 25 del libro de San Lucas. ¿Lo tiene, hermano? Dice de esta manera: entonces él les dijo, bueno, desde el 24 voy a tomar, dice: y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Verso 25. Entonces él les dijo: los reyes de las gentes se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad o autoridad son llamados bienhechores. Hablando, ¿verdad?, de los reyes de las gentes, de los gobernantes, vamos a decir, de los presidentes, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, se enseñorean de ellas, son señores de ellas y ejercen un señorío, quizás muchas de las veces no adecuado, ¿verdad? Y es difícil ejercer fuera del Señor, ¿verdad?, un señorío como Dios quiere. Solamente dentro del Señor se puede ejercer un señorío como lo marca el Señor, como lo marca nuestra Constitución. Nuestra Constitución, que es la Biblia, ¿verdad?, la palabra de Dios, no es elástica para acomodarla, ¿verdad?, para favoritismos, para tantas cosas, no. Es algo, ¿verdad?, que sale la palabra del Señor y no vuelve vacía. Dice el versículo número 26: mas ustedes, ¿con quién está tratando aquí? Con los primeros ministros de la palabra de Dios. Está tratando con aquellos hombres que llamó a su servicio. Y luego dice: mas ustedes no así como los reyes de las gentes, ¿verdad?, para enseñorearse de ellas, ¿no? Dice: antes el que es mayor entre ustedes, fíjense cómo dice, el que es mayor entre ustedes, de hecho tiene que haber un mayor. Antes el que es mayor entre ustedes, dice, sea como el
mozo, o sea, como el menor, y el que es príncipe, o sea, el que dirige, como el que sirve. Señor, aquí el mayorazgo, ¿verdad? La mayordomía, que ahorita vamos a hablar un poquito de la mayordomía, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande, grande responsabilidad, grande trabajo, grande esfuerzo. Y luego sigue diciendo el versículo 1:27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre ustedes, dice, como el que sirve, o sea, como el menor. ¿Por qué parto de aquí, verdad? Porque esto es lo que el Señor habló con claridad. Y es lo que muchos de nosotros, ¿verdad?, debemos de entender. Hay una palabra muy común, ¿verdad?, para muchos que quizás han oído del ministerio o pensamos, me voy a contar ahí, pensamos que somos ministros, y cuando se refiere, ¿verdad?, a ministros, se refiere precisamente a lo que estamos hablando. Por eso tomamos esta parte que se está refiriendo a ministros de la palabra. Y esa palabra, somos ministros, o sea, que esta palabra tiene un sonido muy respetable. Eso de ministros, tiene un sonido muy respetable. Fíjese, ser ministros es aspiración, ¿por qué no decirlo así?, de muchos hombres. Es cierto, este mundo religioso, ¿verdad? Muchos hombres aspiran, tienen aspiración de ser ministros. ¿Y por qué no aclarar esto? Ministros de la palabra de Dios. Yo comentaba algo, ¿verdad? Hoy en la mañana escuchaba por ahí a un ministro decir esto, ¿verdad? Por la radio, tiene un programa de radio, y ya cuando da su recomendación, presenta sus cartas y sus direcciones y todo, le habla a su audiencia, a su público. ¿Cuál es la audiencia o el público de un ministro? Tiene que ser la congregación a la cual dirige, a la cual pastorea. Ese es mi pensar. Que, por ejemplo, ustedes vienen siendo mi público, lo voy a decir, ¿por qué no así? Viene siendo mi audiencia. Son los que escuchan, ¿verdad?, la palabra de Dios por medio, ¿verdad?, de un servidor, y que les habla, les predica. Pero no nada más eso. Tener una audiencia, ¿verdad?, ya fuera de un servicio, dentro de una congregación, ya eso es de predicadores. Porque la audiencia o el público de un predicador se puede aplicar, vaya, pero lo general es que necesita atención. La audiencia no nada más va a oír, porque no es una audiencia simple, sino que es un grupo de personas, ¿verdad?, sobre las cuales Dios ha puesto a alguien para que les hable la palabra, pero no más para eso, sino para que los atienda, ¿verdad?, en todas formas. Y atender en todas formas no es darle a la gente nada más por su lado y traerlo aquí, ¿verdad?, para crear algo, ¿verdad?, que una costumbre donde la gente realmente su vida no cambia, su vida la quiere vivir como quiere, y es el cuidado que debe tener el ministro con su audiencia, vaya, con su público. Hacerles ver, guiarlos, así como el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, así también el ministro de Dios debe de guiar, ¿verdad?, a toda verdad y a toda justicia. Quiero que se queden todos los ministros, por favor, para
que escuchen esto, es muy importante esto, que lo sepan los ministros. Para mí, como Dios me ha mostrado, ¿verdad? Yo quiero compartirlo. No quiero, ¿verdad?, nada más hablar y que sea la pura congregación, ¿no? Sino quienes dirigimos, quienes manejamos, ¿verdad?, la congregación, debemos oír esto, entenderlo. Ahora, quizás, fíjese, esta palabra de ministro, quizás si la palabra del original, vamos a decirlo así, se hubiera traducido de otro modo, se enfriaría la ambición de muchos. Si esta palabra ministro se hubiera traducido de otro modo, realmente se enfriaría la ambición de muchos que tienen el deseo. Ahorita vamos a ver, no es malo, ¿verdad?, apetecer, no es malo apetecer, porque ahorita también lo vamos a ver. Pero ese apetecimiento, vamos a decir, conlleva algo, ¿verdad?, que nos va a tener que respaldar. Si yo apetezco un ministerio, yo tengo que tener algo que me respalde para ser acepto delante de los ojos de Dios. Quiero decirle, mire, voy a mencionar algo. Yo hacía un escrito. Si los ministros, o mejor dicho, los ministros son siervos. ¿Y sabe lo que es un siervo? Es un servidor. Los ministros somos siervos, no invitados. No nada más la invitación se nos ha hecho, no somos nada más invitados. Somos siervos, no somos invitados, sino que somos criados. Es lo mismo, ¿verdad?, en el hebreo la palabra ministro que criado. Somos criados, no somos amos, quiero decirle, sino que somos servidores. Ahora, fíjese en lo que voy a mencionar, por favor, ponga atención. La misma palabra, siervo, servidores, criados, vamos a decirlo, ¿por qué no? La misma palabra ha sido traducida remeros, y exactamente los que mueven los remos del banco inferior. ¿Y sabe lo que es un remero? Alguien que rema, alguien que va remando y nunca deja de remar, nunca deja de remar. En este caso ahorita vamos a ver lo que es estar remando, siempre remando, siempre remando. Y cuando es traducida aquí como remeros, exactamente, ¿por qué no decirlo así? Con exactitud o fidelidad, o sea, al pie de la letra, son esos, ¿verdad?, que mueven esos remos, y se está refiriendo precisamente a los remeros del banco inferior. Mira, hermano, antiguamente las naves tenían como 3 niveles de remeros. ¿Por qué no decirlo así? Voy a mencionarlo. Los del banco superior, o eran 3 bancos, los del banco superior eran, ¿verdad?, o tenían las ventajas, mejor dicho, de el aire fresco. Qué bonito el aire fresco, ir remando en el aire fresco, ¿verdad? Menos cansancio, menos fatiga, ¿verdad? Más vitalidad, no fácilmente se cansaban. Los que estaban debajo de ellos se hallaban más encerrados, el banco del medio. Y los del banco inferior se hallaban todavía más abajo y desmayaban más por el
sudor. Imagínese usted en eso. Ahora, porque ahorita vamos a ver la palabra remeros y a quién la aplica precisamente la Biblia en el Nuevo Testamento, y es muy conocido ese remero que vamos a ver nosotros, el trabajo que hacía ese remero. Y lo digo, ¿verdad? Y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Que si la palabra original se hubiera traducido de otra manera, se enfriaría la ambición de algunos. Porque si se traduce con responsabilidad, y la Biblia sí habla de eso, ¿verdad? En otras formas, habla de responsabilidades, habla de trabajos, habla de constancia, ¿verdad? Habla, ¿verdad?, de eficacia, vaya, para un hombre de Dios. Y sobre todo, ¿verdad?, para un hombre que profesa ser un ministro de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. En el libro de Ezequiel, quiero irme ahí despacito. Fíjese, la palabra griega para remar literalmente es el launo, y se está refiriendo precisamente a bogar, a navegar, se está refiriendo ahí. Y hay una palabra, ¿verdad?, para remar espiritualmente. Estoy hablando remar literalmente de remeros, hombres, ¿verdad?, que reman, pero para remar espiritualmente no se usa la misma palabra. La aplica como ministro, pero no la aplica podemos decir, como para ministros diáconos. Que no se confunda a veces que el diácono se cree que es el que está abajo. No, toda la palabra para el diaconado, para el ministro, es ser un diácono. Pero ahí donde la aplica, ¿verdad?, cuando se le aplica precisamente al apóstol Pablo, no aplica ahí ministro, no aplica diácono, aunque en el castellano es ministro, aplica la palabra griega huperetes, precisamente para referirse a ese hombre llamado Pablo como un remero. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Capítulo 27 del libro de Ezequiel. Vamos a mirar la cosa figurativamente, ¿verdad? Ezequiel, capítulo número 27, por favor. Dele para allá su Biblia. Mientras llegamos, dele gloria a Dios. Fíjese lo que dice el versículo número 26. Versículo 25. Fíjese, cuando habla de aquellos hombres que llevaron a la desviación al pueblo de Israel. Y fíjese a dónde los llevaron. Ahora en la mañana mencionábamos ahora, ¿verdad?, de este tipo de fiestas decembrinas, ¿verdad? ¿A dónde llevaron estos hombres al pueblo? A donde muchos ahorita en la actualidad están llevando al pueblo de Dios. Dice el versículo número 25. Las naves de Tarsis, tus cuadrillas, fueron en tu negociación. Fíjese cómo dice ahí, las naves de Tarsis en tus cuadrillas fueron en tu negociación, hablando del negocio. Y luego dice, y fuiste llena, y fuiste multiplicada en gran manera en medio de los mares. Vamos a aplicar esto a Israel, no porque lo está aplicando ahí arriba y que diga Tiro, sí se tomó literalmente, pasó esto, ¿verdad? Pero vamos a aplicarlo nosotros espiritualmente. ¿Cómo es que fue llena, fue multiplicada en gran manera en medio de los mares? El pueblo, ¿verdad?,
israelita así le sucedió. Hubo un tiempo muy grande para ellos. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en que fue multiplicada en grande manera, en que fue llena, fueron muy ricos, fueron muy bendecidos, sobre todo en los tiempos de Salomón, en los tiempos de aquellos hombres de Dios, ¿verdad? Que como Salomón cuando sirvió a Dios, ¿cómo fue bendecido el pueblo? ¿Cómo fue bendecido? Fue bendecido, y se está refiriendo en medio de los mares, en medio de las gentes. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera, dice, son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Así dice en el capítulo 17, ¿verdad?, de Apocalipsis. El versículo paréceme que es el número 15. Se está refiriendo a las aguas, se está refiriendo a las gentes. Y en medio de las gentes, Israel fue muy bendecida, bastante, porque Dios ha bendecido mucho a ese pueblo. Y lo sigue diciendo: en muchas aguas te engolfaron, o sea, te llevaron. Mire cómo los llevaron, ¿eh? En muchas aguas, dice, te engolfaron. ¿Quiénes? Tus remeros, tus líderes, vaya. Vamos a irnos ahí. Te metieron entre las gentes, te metieron ahí tus líderes. En muchas aguas te engolfaron tus líderes. Y luego sigue diciendo el texto: en muchas aguas te enfilaron tus remeros, tus líderes. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Ahora, sigue diciendo: tus riquezas y tus mercaderías y tu negociación, tus remeros y tus pilotos. También vamos a referirnos a esos dirigentes. Arriba como líderes, aquí vamos a mencionarlo lo mismo, pilotos como dirigentes. Los repetidores de tus hendiduras y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Y eso se cumplió, hermano. Y muchas de las veces, la Biblia habla mucho, ¿verdad?, de la diáspora, de la dispersión de aquellos hombres que fueron llevados. Yo creo que son llevados, todo pueblo es llevado, ¿verdad? Cuando el pueblo recibe lo sano, recibe lo de Dios. Pero cuando el ministro o los ministros se desvían, llevan al pueblo a las gentes. Entre las gentes está el mundo. El mundo es manejado por Satanás. Nos llevan a tantas cosas como ahora, vamos a poder decir, ¿verdad?, en estos días, cómo se habla, cómo se mencionan, ¿verdad?, de estos días, la Navidad y tantas fiestas decembrinas, y la gente se envuelve. Usted oye por la radio la mayoría de los cantos, ¿verdad?, para motivar el espíritu navideño, muchas de las predicaciones, ¿verdad?, para motivar el espíritu navideño, mucha negociación, muchas cosas, y muchos líderes engolfan o llevan, ¿verdad?, al pueblo allá. Como a ellos les gusta, ellos van para allá, allá van con todo el pueblo. Pero ¿qué sucede? Por eso dice muy claramente, ¿verdad? Dice, toda tu compañía que en medio de ti se halla, una compañía, una congregación, caerán en medio de los mares, o se irán a ir al mundo en tu caída. Oiga, o naufragarán, que es lo mismo. ¿Cómo naufragó Israel, hermano? ¿Cómo naufragaron? ¿Cómo se hundieron? ¿Qué experiencias pasaron? ¿Cuántas veces no han sido dispersos? La diáspora, la dispersión. Así, cuando el Señor vino, empezó con la doctrina sana. Él es el barco. La iglesia es el barco. ¿A dónde está siendo guiado ese barco? También ahí ese barco tiene sus remeros. Los ministros somos los remeros de ese barco. Por eso la Biblia habla, ¿verdad?, de dar el fruto a 30, un banco,
a 60 otro banco y a 100 por uno, ¿verdad? Yo creo que el de arriba es el de 30, ¿verdad? El que da el aire fresco, pero va haciendo algo, está haciendo algo. Un ministro está haciendo algo. Los del medio hay más esfuerzo, ¿verdad? Pero los que llevan toda la carga pesada son los que van remando a mero abajo. Llevan la carga más pesada. Este es un barco, hermano, con mercancía del Señor. No es un simple barco. En el libro de los Hechos, gloria al Señor, capítulo número 26. Vamos a ver algo ahí. Versículo número 15. Tanto que tomamos, ¿verdad?, estas porciones para diferentes líneas de predicación, hermano. La Biblia es muy extensa. Es la palabra de Dios. No es para estar repitiendo, sí, repitiendo los mismos textos, pero con diferentes líneas a donde quiera aplicarla. Dice el versículo número 15, dice: yo entonces dije, Pablo refiriéndose a Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies. Recapacita. Sí. Y ponte sobre tus pies. ¿Cómo podemos tomar ponte sobre tus pies, verdad? Bien consciente, sé consciente, vaya. Eso es. Ponerse a alguien sobre sus pies es estar bien consciente. Recapacitar, vaya, sé consciente, le dice, le da a entender ahí, nosotros parafraseando las cosas, porque ahí entra eso, como que no, dice, porque para esto te he aparecido. Fíjense, hermano, estamos conscientes de eso, ¿verdad? Recapacitamos, sí, anduvimos en el pecado, anduvimos en una vida sin Dios y sin esperanza, pero llegó el momento en que Dios trató con nosotros, recapacitamos, vino su palabra, ¿verdad? Y recapacitamos, nos hizo entrar en conciencia a algunos, aunque no a todos, entramos en conciencia. Las cosas de Dios no son ligeras, son cosas de conciencia, ¿verdad? De ponerse sobre sus pies. Desde que empieza la vida, ¿verdad?, de un cristiano en el camino, de un hombre en el camino del Señor. Una vida de conciencia. A veces no tenemos ni la conciencia. ¿Por qué no avanzan muchos? ¿Por qué siguen viviendo una vida, ¿verdad?, así, nada más, sale y se va? Sin sentir ninguna responsabilidad, sin sentir ningún temor, vaya. Y luego le dice enseguida, porque para esto te he parecido, para ponerte por ministro. Podría usted pensar ahí que aparece la palabra diácono, pero no, ministro. Ahí aparece la palabra juperetes, que viene siendo, ¿verdad?, un derivado de erezo, que viene siendo igual a remar, a remero, ayudante, ¿verdad?, policía, sacristán. Pero aquí está hablando de un remero, ¿verdad?, del barco del Señor. Así le llama ahí a Pablo, para ponerte por remero. Hermanos, somos remeros de Dios. A veces no queremos hacerlo, remamos muy a fuerzas. En los barcos antiguamente ahí llevaban, ¿verdad?, un capataz que los iba hasta chicoteando. A veces necesitamos nosotros eso. Y aquellos iban chicoteándolos, ¿verdad?, para los gobiernos paganos. Ahora no se trata de un chicote, de un látigo, de algo para golpear a alguien, no. Aquí está
la palabra de Dios. Y a veces no la queremos, no queremos hacer el trabajo. Me estoy refiriendo, ¿verdad?, a los ministros primeramente. Somos puestos para eso. ¿En qué banco estamos? Yo mencionaba, ¿verdad?, el de 30, qué bueno. El de 60, ya hay más esfuerzo, hay más trabajo. El de 100 por 1 ya alcanza, ¿verdad?, más. Es más trabajo, es más fatiga, porque ahorita lo vamos a ver a este hombre cómo remó. Así es. Por eso vuelvo a repetir, ¿verdad? Ser ministro es aspiración de muchos, pero si verdaderamente, ¿verdad?, la palabra en original así se hubiera traducido con ligereza, si se hubiera traducido de otro modo, no pensaríamos con ligereza ser un ministro de Dios. Y no lo digo esto para que alguien piense, no, pues ya acabo de empezar, y no, es para que vea lo que va a tener que caminar todavía, todo lo que va a tener que enfrentar, todo el trabajo que va a tener que hacer, si quiere aspirar, ¿verdad?, verdaderamente a un reconocimiento como un remero de ese barco, de la iglesia. Ese es el barco donde nosotros vamos, ¿verdad? Como dice el canto, como el arca de Noé sobre las aguas. El arca fue de Dios, Él cerró la puerta, Él mandó construir el arca. Así es la iglesia precisamente. Verso número, sigue diciendo: mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por remero y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti. Verso 17: librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia o suerte entre los santificados. Y lo dice este hombre, ahora sí entendí, porque enseguida dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión. O sea, no me opuse, no dejé de obedecer, no hice resistencia. Por eso le dijo: levántate. Y enseguida le dice, ¿verdad?, y ponte sobre tus pies. Eso es ya cuando el hombre se levanta, hace conciencia, no se opone al llamado de Dios. Pero el llamado de Dios, ¿verdad?, tiene su trabajo, tiene un desempeño. No debemos de quedarnos ahí o simplemente ser predicadores que estamos a predique y predique y predique y predique. ¿Y en dónde está el fruto del trabajo? ¿En dónde está? Gloria al Señor. Ahora, fíjese, ahorita, hermano, voy a mencionarlo, ¿cómo no? No es malo ir a un seminario, ir a un instituto, vaya. El instituto, el seminario ayuda en muchas cosas. Ayuda al hombre, ¿verdad?, en su ética, le enseñan la hermenéutica, le enseñan la homilética, ¿verdad? Y muchas veces nos olvidamos de la rodillética, que es la buena, ¿verdad? Es la mejor de todas. Y sí aprendemos muchas cosas, aprendemos a pararnos, aprendemos a expresarnos, aprendemos a tratar a la gente, y qué bueno. Pero qué bueno cuando la gente se trata con el corazón. La intelectualidad es muy buena, el intelecto es bueno, ser especialista, muchas de las veces consejeros. Pero qué bonito cuando el consejo sale del corazón, mirando el peligro que puede destruir a la gente, siendo claros, hablando verdad, ¿verdad? Es muy bonito eso también. ¿Cómo que no? Pero fíjese lo que dice la 2 de Corintios.
no sé si alcanza usted a entender, así como voy a digo yo, de explicarle, ¿verdad? Que vaya a mi entendimiento, ¿verdad? Porque este es mi entendimiento, el que voy a hablar de aquí, de estos textos. Dice el versículo número 1 del capítulo 3 de la segunda de los Corintios. Santo el Señor. Dice de esta manera: ¿comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de letra de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Ahí quiero que note dos cosas, en dos palabras, en el primer versículo. La palabra nosotros, cuando el hombre se expresa así, y usted ve en las dos cartas, se refiere nosotros a los ministros. Cuando usted lee la palabra vosotros o ustedes, se refiere a la congregación, o se refiere, ¿verdad?, al pueblo. Nosotros a los ministros, vosotros al pueblo. Así dice. Nuestras letras, les dice, o nuestras cartas, sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Un buen trabajo, hermano. Por eso yo siempre he dicho, es mejor la calidad que la cantidad. Cuando alguien quiere la calidad, hay gente que no quiere ser calidad, no, se le hace dura, se le hace difícil la palabra de Dios, vivirla, llevarla. Busca los lugares donde le hablen blandito, donde no le hablen de responsabilidades, ¿verdad?, sino de puro gozo, pura alegría, puro gozo, a lo que la gente llama avivamiento. Cosa contraria a lo que dice Habacuc: oí tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Está hablando de un avivamiento como temor. Un hombre de temor, una mujer de temor, ¿verdad? Es una persona que está avivada. Ese es un avivamiento. Y manifestar el avivamiento también, ¿verdad? Puede danzar, puede brincar, puede cantar, hacer tantas cosas, pero que le respalde atrás un temor para que sea de agrado a Dios. ¿Por qué? Porque ha oído su palabra. Fui atento a tu palabra, puse atención a lo que tú me decías. ¿Y qué pasó? Y temí. Y luego ya le pide, ¿verdad? Aviva tu obra, aviva tu trabajo en medio de los tiempos, dalo a conocer. Sigue mencionando el texto aquí, dice, verso 3 dice, siendo manifiesto o siendo dado a conocer que sois letra de Cristo, o carta de Cristo, vamos a decir, ¿por qué no, verdad? Administrada de nosotros, son un trabajo nuestro, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La palabra que llegue al corazón, ¿verdad? Escrita en el corazón, hermano, no en tablas de piedra. Y lo dice, de nosotros, consciente de la finalidad, vaya, de un ministro, que la gente capte, que la gente asimile, que la gente ingiera esa palabra y esté en su corazón. Y es una satisfacción de un ministro ver un trabajo donde se ve, ¿verdad?, que la palabra ha hecho efecto. Sigue diciendo el texto. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. Fíjese aquí lo que menciona el 5, dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos. Mira, hermano, como dice, no que seamos suficientes de nosotros mismos. Esa debe ser la conciencia de un ministro, que su suficiencia, porque la tiene la suficiencia, no es de él. No porque yo quiero ser, no porque yo leo mucho, no porque busco mucho, no. La suficiencia viene de Dios. Por eso sigue diciendo el texto, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. No proviene, ¿verdad?, de un seminario, no proviene, ¿verdad?, de una parte, no. Es bueno, como le digo, ahí lo enseñan a hablar, lo enseñan a expresarse, lo enseñan a tratar, y eso es bueno, ¿verdad? Es muy bueno eso. Muy bueno, ¿cómo no? Pero a veces se confía en esa suficiencia. La suficiencia nuestra, la suficiencia del hombre de Dios, proviene de Dios. Dios es el que lo ha preparado. Como cuando le dijeron a los apóstoles en aquella ocasión, ¿verdad? O cuando los vieron, dice que viendo a aquellos hombres que eran ignorantes y sin letra, ignorantes tocante a lo secular, hombres que no eran de estudio, eran pescadores, fíjese, pero el Señor los hizo pescadores de hombres. Y la suficiencia del ministro viene de Dios. De hecho, refiriéndose al remero, va remando el barco de Dios, vaya. De ahí viene nuestra suficiencia. Viene precisamente, viene de Dios. Y lo dice ya en el 6, fíjese, el cual nos hizo ministros, ¿qué le falta al ministro de Dios? No, hay suficiencia en el ministro de Dios, aunque otros no lo vean así, porque no es como la mayoría del ministerio que se presenta. No, este ignorante que va a saber, no sabe ni hablar, no sabe ni pararse. Mira nomás, y párese así, y hágale así, y hágale así. No, el Señor dice que nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. ¿Qué dice ahí? No de la letra, no del estudio, no que no nos preparamos por este lado, no de la letra. ¿Por qué? Porque la letra dice, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Verdad que la letra mata? Porque se hincha la gente, se envanece, piensa que se las sabe todas. Ven a un ministro de rancho, ven a un ministro por ahí, ¿verdad?, que no tiene lo secular, y vamos a darle a este, ¿verdad?, el lugar porque viste así. No que vayamos a subir aquí a este lugar con harapos, ¿verdad?, con ropas de trabajo. No. Lo que es sencillez es todo lo que Dios quiere. Hay gente que sí se fija en el vestir, se fija en todo. Bueno, Dios los bendiga. Y tampoco es pecado eso, subirse formalmente y todo, ¿verdad? Pero que no sea eso lo que nos identifica, o lo que identifica nuestro conocimiento, o lo que nos identifica como ministros de Dios. No, nuestra suficiencia, ¿verdad?, es de Dios. A lo mejor Dios, por un lado, algunos no nos quiso dar tantas cosas de esas, ¿verdad?, porque no nos vayamos a envanecer. Ya nos conoce cómo somos, nos llegamos a envanecer. Y no que uno, no. Yo también voy a seminarios por causa de estar dentro de una asociación. Tiene seminarios anualmente, yo estoy en un seminario, ¿verdad?, pero son seminarios de una semana, ¿verdad? Tengo mis estudios, ¿verdad? Bueno, ya los hice.
mis estudios tengo algunas cosas, ¿verdad? ¿Para qué mencionar? Tengo con qué identificarme, tengo mis diplomas, vaya. Pero eso a mí no me envanece, eso a mí no me... Porque el Señor nos ha hecho suficientes, ministros suficientes de un nuevo pacto. Ahora, vamos a mencionar ahora ya la mayordomía. Voy a hablar algo también de la mayordomía, que va a lo mismo, pero la Biblia habla en partes de la mayordomía. ¿Y qué viene siendo un mayordomo? Un mayordomo, bueno, en el Antiguo Testamento es la persona que está al cargo, ¿verdad? Al cargo de la casa. Esa palabra en el hebreo generalmente, ¿verdad?, es zar. Aquel que está a la cabeza, o que está al frente, que es el dirigente, vaya. Eso es, aquel que está a la cabeza. Y en el griego viene siendo una palabra diferente, oikonomos. También se puede tomar como epítropos, igual a superintendente, a administrador de los bienes de otro. Era también el que dirigía al personal y llevaba las cuentas de la casa. En la primera de Corintios, capítulo número 4, a veces los hombres, ¿verdad?, no respetan los de afuera. Bueno, si los de adentro a veces no respetan a veces los de adentro. La gente mejor prefiere a veces hasta retirarse que sujetarse a las cosas de Dios, a un trabajo, ¿verdad?, a un ministerio. Mire lo que dice el versículo número 1 del capítulo 4. Y mire el requisito también, dice: téngannos los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. Téngannos los hombres, muy claramente, por ministros de Cristo y dispensadores, notificadores, administradores de los misterios de Dios. Lo de Dios es un misterio, hermano. No es fácil entenderlo. Lo podemos entender así, literalmente, algunas cosas, ¿verdad? Pero cosas profundas, hay cosas profundas que a veces no se alcanzan a captar por la falta, ¿verdad?, de búsqueda, por la falta de entrega, por la falta de comunión con Dios. Nos limitamos a nosotros mismos. Somos conformistas. A veces ni leemos la Biblia, leemos otras cosas, vemos otras cosas, ¿verdad? Pero aquí nos está poniendo, ¿verdad?, cómo los hombres deben detenernos a nosotros. Por ministros de Cristo, no nada más por ministros, sino dice ministros de Cristo y los notificadores de los misterios de Dios. Ahora, verso 2: mas ahora se requiere en los dispensadores, ¿qué dice ahí? Que cada uno sea hallado fiel. Se requiere fidelidad en todas formas. El bautismo simplemente no lo hace fiel. El bautismo le perdona sus pecados al Señor. Ahí está la nueva criatura. Pero ¿fiel a qué? Fiel a lo que nosotros hemos entendido, fiel a lo que se nos ha enseñado, si se nos ha predicado conforme, ¿verdad?, a lo que su palabra dice, ¿verdad?
¿sí? Si somos fieles nosotros a su palabra, debemos de ser fieles a su palabra. Y a veces queremos ser notificadores, queremos ser dispensadores, ¿verdad? Queremos ser administradores, vaya. Y no somos fieles. Aquí se trata, ¿verdad?, de una fidelidad. Ténganos los hombres por ministros de Cristo y notificadores de los misterios de Dios. No es algo, ¿verdad?, muy fácil, muy ligero. Si alguien pensara, ¿verdad?, de esta manera, soy ministro de Cristo, ¿no? No es fácil eso. No es malo que se presente como un ministro de Cristo, pero si tiene la confianza que algo lo respalda, un trabajo verdaderamente. ¿Cómo voy a querer yo hacer un trabajo, verdad, si no tengo la experiencia yo, verdad, de un ministro de Cristo? Ese déjelo un trabajo para un evangelista, ¿verdad?, que sale, ¿verdad?, y hace un trabajo a las gentes de afuera. Pero nosotros querer hacer un trabajo así nomás, cuidado, no sabemos lo que tenemos que, en qué forma tenemos nosotros que actuar. Vamos remando. Por ejemplo, voy a terminar ahí. Vamos a darle otra línea también, pero vamos a esta forma de remar. Primera de Timoteo, capítulo número 3. Si alguno apetece, ¿verdad?, meterse de remero, hacer el trabajo de un remero, dice así. Ahí la palabra obispado es cargo de supervisor. Versículo 1 del capítulo 3 del libro de la primera de Timoteo dice: palabra fiel, si alguno apetece o anhela, que es lo mismo, obispado, si alguno anhela cargo de supervisor, buena obra desea. Qué bonito, ¿verdad? Conviene pues que el supervisor sea irreprensible, irreprochable, que no tengan que estarle echando algo en cara. Marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, no peleonero, ajeno de avaricia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No está hablando de que todos sus hijos sean convertidos, pero usted, como un hombre de carácter, un hombre de Dios, sus hijos tienen que estar en sujeción. Tiene que poner reglas, tiene que no dejarlos que hagan lo que ellos quieren, aunque no les parezca, y aunque no le obedezcan, aunque no agarren vuelo. Pero qué bueno, ¿verdad?, cuando todos los hijos están en sujeción y todos sirven a Dios. Todos sus hijos, qué bonito, ¿verdad?, cuando todos sus hijos sirven a Dios y están en sujeción. Dice: porque el que no sabe gobernar su casa, el que no sabe remar, ¿cómo cuidará o cómo remará en la iglesia de Dios? ¿Cómo voy a remar, a hacer un esfuerzo acá, si no sé cómo remar acá, si no sé cómo gobernar acá? ¿Cómo voy a gobernar acá también? No se puede. Necesito saber gobernar mi casa. Necesito saber, ¿verdad?, remar. Vamos a empezar por ahí. Su casa es su familia. También usted es parte de la casa de Dios, que es la iglesia.
tenemos que aprender, tenemos que saber remar en esa manera también. Y lo voy a aplicar para padres de familia. A ver cómo rema usted su casa. Ya no yéndonos al nivel de ministro. Padres de familia, ¿cómo rema usted su casa? Por eso muchos no quieren remar, no quieren meterse al ministerio, le dan vuelta. ¿Por qué? Porque saben que no pueden en su casa, no van a poder con un grupo de gentes, no van a poder, porque ellos saben, se conocen. Ni siquiera muchas de las veces se tiene a los hijos en sujeción. Gloria al Señor.